durante siglos las personas se han guiado por el éxito, por la acumulación, por el poder. Todos queremos tener el niño más inteligente, la casa más bonita, el carro más lujoso, el puesto más importante. Todo este concepto de maximización lleva implícito, lleva dentro de sí un concepto de excluir a otros. Con esa idea del éxito que guía tener, queremos tener los hijos más bellos, los mejores vestidos. Ese concepto del éxito nos ha orientado el amor, el trabajo, la política, la economía, la espiritualidad. Con ese modelo hemos llegado al momento en que estamos hoy. Por un lado, hemos creado todas las condiciones para desaparecer como especie, calentamiento global, los límites del agua, límites del territorio, el hambre. Y por otro lado, hemos creado todas las condiciones para poder reconocernos como especie. Es decir, poder llegar a conformar una sola familia humana, y en eso lo que están contribuyendo son el internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, Facebook, Twitter, etc. El turismo masivo ha permitido que millones de personas vayan y conozcan millones de personas en otro lugar. Eso fue posible gracias al Jumbo, sobre todo. Ese buscar vernos en el otro, relacionarnos con el otro, está generando en los jóvenes, sobre todo, la idea de que somos una sola especie. Y si llegamos a entendernos como una sola especie, podemos llegar a evitar la guerra, el hambre, muchos de los problemas que tenemos hoy porque creemos que los otros son distintos a nosotros. La pregunta que se hace el mundo en este momento, no yo, sino el mundo en este momento, es la siguiente. ¿Cómo vamos a resolver esta paradoja? Por un lado, hemos hecho todo para desaparecer como especie, y por otro lado hemos creado las condiciones para llegar a reconocernos como una sola especie. ¿Cómo debemos pensar para pasar del éxito a qué? Y ahí es donde viene la idea de esta intervención, y es ¿cuál es el nuevo paradigma que va a guiar nuestras acciones? Un paradigma es una idea, un concepto o un conjunto de ideas que pueden ordenar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de amar, ¿sí? En la historia ha habido muchos paradigmas. En una época el gran paradigma era el guerrero. Entonces todos los hombres iban a la guerra porque la gloria solamente se podía adquirir en la guerra. Durante este siglo el gran paradigma primero fue el hacendado, después fue el empresario y hoy es el business administration, el ejecutivo. Entonces todos los muchachos entran a la universidad y quieren hacer business administration. Muy pocos quieren estudiar física, química, matemáticas, todos quieren business administration, y las damas esperan conseguir un marido business administration, un ejecutivo. Estoy casada con un ejecutivo. No estoy casada con un agricultor, no, con un ejecutivo, ¿no? Ese concepto del ejecutivo es el profesional del éxito. En este momento la pregunta es, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es el modelo de ser humano que se necesita para poder vivir en el futuro, sobre todo a raíz del cambio climático? Y hay que decir esto, el mundo no está en peligro, lo que está en peligro es la especie humana. Si mañana desaparecemos nosotros, el mundo seguirá girando alrededor del Sol, la Tierra, 4.000 millones de años más. Entonces la gran pregunta es, ¿qué nos puede orientar? ¿Qué idea nos puede orientar a todos para tratar de saber cómo producir, cómo consumir, cómo construir, cómo viajar, de tal forma que podamos seguir en la Tierra creciendo dignamente y al mismo tiempo podamos crear las condiciones para cuidar la Tierra, el planeta? Y lo que quiero decirles es que ese paradigma se llama el cuidado, saber cuidar. El cuidado tiene una ventaja, y es que el cuidado es la única actividad que puede hacer estas dos cosas: reparar los daños pasados y prevenir los daños futuros. Cuando usted cuida algo, por ejemplo, una matica se está muriendo, y usted se pone a cuidarla, logra las dos cosas: reparar el descuido que tuvo con ella y crear las condiciones para que la mata crezca bien.
El mundo ha recibido mucho daño, no solamente físico, ecológico, sino que hemos hecho muchos daños, por ejemplo, el caso de Colombia, hemos hecho muchos daños con la violencia, con la guerra, con el hambre, con la exclusión social, con el fundamentalismo, creer que yo tengo la verdad y los otros no. Entonces, el cuidado tiene una serie de valores. Del cuidado se divide en una serie de valores que es lo que hay que tener en cuenta para el futuro, que son saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, o sea, poder garantizar que todos vamos a comer, ir a la mesa, poder a la seguridad alimentaria, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Seguro que esos 6 valores son los valores más importantes para poder controlar el calentamiento global y vivir de una manera que podamos seguir creciendo como especie y podamos aprovechar todas las posibilidades de la comunicación. Hablemos un poquitico de cada uno, una cosa corta. Saber cuidar. El cuidado hoy es un área muy grande porque significa aprender a cuidarse a sí mismo, o sea, aprender a cuidar el cuerpo y aprender a cuidar el espíritu, aprender a cuidar a los cercanos, a los hermanos, al papá, que significa aprender a cuidar los vínculos emocionales, aprender a cuidar a los que no conocemos, más bien que a los que no conocemos, a los colegas, que no son familiares de nosotros, pero que los conocemos, los apreciamos. Básicamente significa cuidar las instituciones. Cuando una institución desaparece, hay mucho dolor, desempleo, angustia, frustración. Aprender a cuidar a los que no conocemos, a los extraños, al que nunca vamos a ver. Significa aprender a cuidar los bienes públicos. Y sobre esto voy a poner unas frases más. Nosotros los latinoamericanos, porque eso es un problema para todos los países, uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos bienes públicos de alta calidad y aún más no sabemos qué son los bienes públicos. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es el agua. El agua es un bien público si la casa más rica recibe una calidad de agua exactamente igual a la calidad de agua que recibe la casa más pobre. Si en la ciudad hay una agua potable para unos y agua menos potable o no potables para otros, esa agua no es un bien público, es un bien corporativo, que es de una calidad para unos y de una calidad para otros. Un bien público existe cuando es de igual calidad para todos, sea usted blanco, negro, rico, pobre, hombre o mujer, creyente o ateo, que le llegue agua de la misma calidad a su casa, aquí y acá, eso es lo que hace un bien público. En América Latina ustedes saben que la educación no es así, hay educación de una calidad para unos y de una calidad para otros. Esto así como decía un futbolista brasilero, Jair, decía en Brasil, en Europa entendí que era educación pública. A la misma escuela que iba mi hijo, iba la hija de la señora que trabajaba en mi casa. O sea, el día que logremos hacer eso, tenemos educación pública. Mientras tanto, tenemos educación estatal y educación privada. Si fuera de la misma calidad la estatal y la privada, tendríamos educación pública. Pero tenemos problema que la educación es de una calidad para unos y de otros una calidad para otros. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con la información, lo mismo pasa con la vivienda. Y la equidad en una sociedad no depende de que todos sean ricos. La equidad en una sociedad depende de que los bienes públicos sean abundantes y de calidad para todos. En los países que llamamos equitativos, a la escuela que va el rico, va el pobre, el menos rico, montan en el mismo tren, en el mismo metro, van al mismo hospital, los entierran en la misma empresa, en la misma funeraria y reciben la pensión del mismo sistema. Van a la misma universidad los hijos, los niños. Entonces eso es equidad. Y el otro puede ser muy rico y el otro puede ser menos rico, pero los bienes públicos generan la equidad. Entonces la forma de cuidarlos a todos son los bienes públicos y este es un punto central en el futuro. La comensalidad, que significa que tenemos que crear condiciones para que todo el mundo pueda comer porque va a haber grandes hambrunas en el planeta.
aprender a conversar. Hablamos mucho, pero no sabemos conversar, porque conversar significa hacer afirmaciones verdaderas, juicios fundados, declaraciones sinceras, saber pedir aclaraciones y saber responder preguntas adecuadamente, en verdad. Jefe, ¿usted por qué sacó de la empresa fulano de tal? Una pregunta respetuosa debería tener una respuesta verdadera por esto y por esto. ¿Sí? Lo otro es el respeto, que significa fundamentalmente que aprendamos a reconocer al otro como legítimo otro. ¿Eso qué quiere decir? Que seamos capaces de ver a la otra persona, independiente de su sexo, su religión, su color de piel, sus antecedentes, que seamos capaces de entender que esa persona desea como nosotros, aspira como nosotros, quiere ser mejor como nosotros, sueña como nosotros, y por eso debemos tratarla simétricamente. Por eso hay que escucharla. Escuchar es una de las mayores cualidades de la conversación. Por ejemplo, en este fenómeno es muy importante un aspecto del que no he hablado, y voy a hablar un minuto sobre eso, y es que no es posible hacer lo que yo estoy diciendo si no logramos hacer una cosa, y es pasar de la inteligencia dominante, la inteligencia guerrera, a la inteligencia altruista, a la inteligencia solidaria. La educación y la familia y la empresa estamos formando a los niños y los jóvenes como que la inteligencia es un bien privado para dominar al otro, para que me paguen a mí, para yo sobresalir y poder excluir al otro. Tenemos que pasar a una inteligencia altruista que sea capaz de responderse a las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién me acompaña en la vida? Una inteligencia que sienta que a pesar de que esa inteligencia es débil, entonces sabe pedir ayuda y sabe que otros necesitan su ayuda y sabe dar ayuda. Porque solamente las personas que saben pedir ayuda y saben dar ayuda son las personas que van a triunfar en el futuro. Es muy importante que la educación, por eso, que la educación se convierta en un instrumento de inteligencia solidaria, y para eso es fundamental que los métodos educativos pasen de ser de métodos directivos a métodos de aprendizaje colaborativo, de trabajo en grupo. Si nuestros muchachos no estudian en métodos colaborativos de trabajo en grupo, no van a tener solidez para pedir ayuda, para dar ayuda, para la democracia, para la solidaridad. Es la metodología, el enfoque pedagógico de una sociedad lo que ayuda a generar una nueva sociedad. Y finalmente tenemos que pensar en el problema de la hospitalidad. El cambio climático va a generar grandes migraciones, grandes migraciones. Ustedes pueden llegar a recibir grandes migraciones del desierto de Chile de pronto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar ahí, que se mueran de sed y de hambre? ¿O vamos a cambiarles las leyes de fronteras? Ya en África hay grandes problemas, millones y millones de personas que por las sequías y las pérdidas de las cosechas, la gente está yéndose a buscar algún lugar donde haya agua y comida. No estamos hablando de 100.000, estamos hablando de 25, 26 millones de personas. ¿Qué va a hacer Kenia con todos los migrantes que están llegando? ¿Los va a dejar en la frontera? ¿O vamos a generar una lógica de cómo nos acogemos los unos a los otros? Todo esto nos dice una sola cosa, que sería lo único que yo quisiera que se quedara en la mente de ustedes. O aprendemos a cuidar o perecemos. El cuidado no es una opción, no es si cuidamos o no cuidamos. El calentamiento global nos está mostrando es necesario cambiar el paradigma, hay que aprender a cuidar o vamos a perecer como especie. Si aprendemos a cuidar, vamos a poder construir a través de los sistemas de comunicación que hemos creado un estado superior de humanización, y es que seamos capaces de reconocernos todos como una sola especie.